Bueno, muy bien. Entonces, bien, estamos con la catequesis familiar de confirmación. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de qué es un sacramento. Porque evidentemente si se trata de confirmarse, de recibir la confirmación, nada, bueno, está bueno que sepamos lo que es un sacramento, ¿sabes? Entonces, tal vez algunos ya lo sepan, tal vez sea repetir, pero bueno, simplemente vamos tratando de eso, de ir o recordando conceptos o aprendiendo cosas nuevas, que pienso que un poco va a ser las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando uno define un sacramento, perdón, hago un paréntesis, siempre lo mismo, si quieren interrumpirme, preguntar, decir, no que sé, se desmutean y me preguntan, me interrumpen. No hay ningún problema, al revés. Estaría bueno como para que no sea tan monótono, pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, la definición así de clásica de sacramentos dice signos sensibles y eficaces de la gracia. Entonces, vamos a ir viendo esta definición. Signos sensibles, ¿no? Un signo sensible es algo que se puede ver, algo que puedes de alguna manera descubrir, es un signo que es sensible. Entonces, y el signo al mismo tiempo es una cosa que nos muestra una realidad que está del otro lado. Cuando uno dice, por ejemplo, si yo muevo una bandera a cuadros, eso es algo que lo estoy viendo y al mismo tiempo es un signo de o la largada de una carrera o el final de una carrera. Es un signo de alguna manera determinado. Entonces, el sacramento es un signo sensible. Es algo que se ve, por ejemplo, si se fijan en el bautismo, es tirar agua sobre la cabeza del niño. La comunión es la hostia consagrada, o sea, ese pedazo de pan es algo que lo puedo ver, pero es algo que me significa una realidad detrás, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me muestra? Bueno, me muestra la gracia, que ahora vamos a ver qué es la gracia, ¿no? Pero además hay una cosa interesante, porque fíjense que dice que es un signo eficaz. ¿Qué quiere decir esa palabra que aparece por ahí? Bueno, uno dice, cuando yo muevo la bandera a cuadros, en una carrera, supongamos en el final de la carrera, ese movimiento de la bandera a cuadros no hace que el que pasó la línea gane. No es que porque yo moví la bandera a cuadros, entonces ganó el tipo que pasó. No, no causa la victoria. Es un signo que muestra que hay una victoria. Pero en cambio los sacramentos tienen la particularidad de que causan lo que muestran, ¿no? Entonces uno dice, bueno, muestra la gracia, ya ahora diremos lo que es la gracia, pero claro, no solo la muestra, la causa. Es decir, porque está el signo ese, aparece el efecto de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿No? Se estarán preguntando algunos, lo habrán escuchado 1000 veces, bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? O sea, en algunos lugares del norte, no sé si acá también, cuando se tocan las imágenes así de las iglesias, se dice tomar gracia, ¿no? O sea, hay muchos, la habrán escuchado muchas veces la palabra gracia, pero a veces un poco dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y entonces uno puede decir, así como una pequeña definición, participación en la vida divina. Y sé que con esto no le saqué la más mínima duda, ¿no? Al revés, dice, y esto me da lo mismo que me digas gracia o participación en la vida divina. Bueno, vamos a tratar de analizarla un poco, esta expresión pequeña. Participación. Bueno, participar es simplemente tomar parte, recibir algo. Uno participa cuando toma parte de alguna actividad o de lo que sea, ¿no? Toma parte de, eso es participar. Fíjense que uno puede, esta chiquita está participando del helado de su amigo, ¿no? Está tomando parte del helado del otro, o sea, comparte con él, lo mismo puede ser una torta, pero no solo se comparten cosas materiales, fíjense que se puede compartir una idea. Yo tengo una idea y te digo, che, mirá, se me ocurrió que está bueno hacer esto. Bueno, eso uno está compartiendo esa idea. Y de alguna manera también te hago partícipe de esa idea que yo tengo. Y incluso se pueden compartir habilidades o conocimientos. Esta chiquita está aprendiendo, le están enseñando a tocar el piano, bueno, le están compartiendo una habilidad, una capacidad de actuar, digamos. Fíjense que el primer caso es un helado, me dan algo material, el segundo caso es una idea, me participan de una idea, pero el tercer caso es una habilidad, es decir, ya no solo en cuanto a pensamiento, sino en cuanto a acción. Yo aprendo a tocar el piano, o aprendo a hacer matemáticas, ¿no? Entonces, todo eso es tomar parte, recibir algo que alguien tiene y me lo da y termina siendo también mío propio, ¿no? Entonces, ¿en qué participamos con los sacramentos? En la vida divina, ¿no? Es decir, tomamos parte de la vida de Dios. Entonces, de vueltas, les parecerá un poco así, bueno, no les parecerá, es un poco ingenieril el comienzo de esta charla, pero bueno, me parece que está bueno a veces desglosar un poco los significados de las palabras, ¿no? Y uno dice, bueno, si vamos a tomar parte de la vida de Dios, uno se debe preguntar qué es la vida, ¿no? A veces uno dice, no es tan sencillo saber qué es la vida.
si buscamos en el diccionario de Real Academia Española, la vida nos dice que es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. ¿No? Fíjense, es decir, es una fuerza interior, es una capacidad de actuar, de obrar, de moverse. Uno siempre dice que lo que caracteriza la vida es el movimiento, y concretamente el automovimiento, moverse por sí mismo. Bueno, esa es la capacidad de obrar. ¿Por qué una planta está viva? Porque de alguna manera puede obra, es decir, hace la fotosíntesis, crece, ¿no? O sea, tiene vida propia, ¿no? Y bueno, lo mismo puede decir de los animales, lo mismo podemos decir de los hombres. O sea, de hecho, uno descubre que una persona está muerta cuando no se mueve, o que un animal se murió cuando perdió esa capacidad de actuar, de obrar, esa fuerza o actividad esencial, ¿no? Bien, eso es la vida. Entonces, hay distintos tipos de vida, no todavía es lo mismo. Acabamos de decir que, por ejemplo, está la vida de las plantas, que es una vida mucho más limitada que la vida de unos animales. Uno descubre, incluso dentro de las mismas plantas, ¿no? Eso sería entrar en biología, pero dentro de las mismas plantas hay plantas que se mueven, por ejemplo, el girasol se mueve con el sol, y están esas plantas carnívoras, ¿no? O sea, que de alguna manera comen insectos, ¿no? Entonces son plantas que tienen más vida o un tipo de vida más perfeccionado que una planta sencillamente común y corriente, que una margarita, que bueno, que nada, vive, pero a veces cuesta en todo caso de descubrirlo, así, tiene una vida más limitada. Bueno, ya cuando pasamos a los animales, hay más vida en los animales. También hay una diferencia grande, no es lo mismo una lombriz que un perrito como el que está en la foto, o que un caballo, no es lo mismo, son distintos tipos de vida y algunos son más complejos y más perfectos que otros. Y finalmente tenemos un tipo de vida, entre los que conocemos nosotros, que es la vida del ser humano, que es un animal racional, un animal esencialmente más perfecto, digamos, ¿no? Pero se dan distintos tipos de vida, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si la vida es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee, en función a la vida que yo tengo, podré obrar de una manera u otra. O sea, lo que hace una planta es distinto a lo que es un perro, es distinto a lo que hace un hombre. Son modos de obrar distintos. Cuanto más perfecta sea la vida, más perfecto es el modo de obrar. Vamos entonces a volver al tema de la participación en la vida divina. A vidas más perfectas, obras más perfectas. ¿No? Esto lo acabo de decir. Y entonces, una vida inferior puede participar de una vida superior. ¿Sí? Es decir, una vida, claro, o sea, si yo tengo más perfección en mi vida, bueno, puedo recibir más todavía, ¿no? Entonces, acá pongo un ejemplo que es medio gracioso. Digamos que es el Talking Tom, ¿no? Que lo habrán visto ustedes probablemente en los celulares de sus hijos, ¿no? Que el gato ese vos le hablas y te habla, ¿no? O sea, bueno, evidentemente es una aplicación, pero si uno dice, si un gato que no habla de por sí, de golpe pudiera hablar, estaría participando de la vida del hombre con una capacidad que no le es propia, pero que de alguna manera se la confiere al hombre, ¿no? Entonces, uno participa, en ese gato, un gato que habla, sería un gato que participa de la vida del hombre. Es decir, recibe parte, una capacidad que tiene el hombre, hablar, que el gato en sí mismo no tiene, y no le corresponde, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué todos estos ejemplos? Porque ahora se entienden bien qué es lo que es la gracia, que es la participación en la vida divina. Por la gracia participamos de la vida de Dios. Y esto es impresionante, si uno se piensa en el gato, un supuesto gato, ¿no? Evidentemente el gato no lo hace eso, ¿no? Pero si uno piensa en el gato, que es capaz de hablar, bueno, nosotros también, cuando nos recibimos la gracia, Dios nos confiere capacidades que son propias de su propia vida. Impresionante, ¿no? Nos dice, participamos de la vida de Dios, a través de la gracia, que nos llega principalmente, ahora veremos mejor, pero principalmente de los sacramentos, participamos de la vida de Dios. Es muy llamativo, ¿no? Decíamos, el gato, no existe un gato que hable, ¿no? Nosotros no le podemos participar nuestra vida al gato, pero sí existe un Dios que se hace hombre. Fíjense, Jesucristo se hizo perfecto Dios, sin dejar de ser perfecto Dios, se hizo perfecto hombre. Y ahí está el núcleo de la participación. Cuando Jesús se encarna, cuando Jesús nace de María Santísima, y ya no es solo Dios, sino que es Dios y hombre al mismo tiempo, bueno, nos confiere a nosotros, a los seres humanos, la capacidad de participar de su vida. Es impresionante, ¿no? Es como si, ya digo, como si el gato, si nosotros podríamos, una pavada voy a decir, ¿no? Engatizarnos, ¿no? Es decir, en vez de encarnarse, engatizarnos,
y entonces que a partir de ahí los gatos pudieran hablar, ¿no? O sea, bueno, algo parecido pasó con Dios, ¿no? Que se hizo hombre y entonces nos dio parte en su vida, de su vida. Y uno dice, así como uno puede decir, bueno, la obra más propia del ser humano es pensar. Entonces, si yo consiguiera participar de mi vida al gato, lograría que el gato piense y ame, ¿no? Que son lo más característico del ser humano. ¿Cuál es la obra más propia de Dios? Que es lo más propio que Dios nos va a participar en su propia vida. Fíjense lo que dice un pasaje del Evangelio de un chico que se acercó a Jesús a hacerle esta pregunta. Maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿No? Le dice este chico. Y me interesa más que la respuesta que da Jesús. O sea, Jesús antes de responderle, hace un pequeño inciso. Le dice Jesús, ¿por qué me dices bueno? Le contesta Jesús, no lo puse el texto, perdón, se lo había puesto. Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Y le dice, solo Dios es bueno. No, es interesante esto. Jesús le dice, ¿por qué me decís bueno? Estás reconociendo que soy Dios, porque solo Dios es bueno. Y puede parecer un poco exagerada la frase de Jesús, diciendo, solo Dios es bueno, ¿qué pasa? ¿Nosotros no somos buenos? Sí, somos buenos. Este es el gran misterio, ¿no? El misterio es que todo lo bueno viene de Dios, y por tanto, donde hay bondad, hay gracia de Dios, hay participación en la vida de Dios. Fíjense que Dios participa en su vida en todos lados, porque uno encuentra bondad por muchos lugares. Y en uno mismo también encuentra bondad. Y por tanto, nosotros estamos tomando parte de esa vida de Dios. Porque hacemos cosas buenas. También hacemos cosas malas, pero hacemos cosas buenas. Por eso puse acá la frase del cura Brochero, que dice, la gracia es como la lluvia, que a todos moja. Diciendo, la verdad es que Dios reparte su gracia a todos. Todo el mundo tiene la posibilidad de recibir esa capacidad de hacer cosas buenas, que, insisto, según lo que dice la Escritura, solo Dios es bueno. Por tanto, si nosotros somos buenos, es porque participamos de la vida de Dios. Todo lo bueno que hacemos es porque Dios nos lo permite. Es como eso, si el gato hablara, es porque el hombre le permite hablar. Si nosotros somos buenos, es porque Dios nos permite ser buenos. Obviamente uno puede participar más o menos de la gracia, y en la medida en que participe más, tendrá mayor capacidad de hacer el bien. Y lo interesante de todo esto es que a plenitud de bondad, plenitud de felicidad. Uno dice, ¿qué es ser felices? Mirá, la verdad es que hay muchos modos de definir la felicidad, pero la felicidad es ser buenas personas. Cuando uno siembra el bien, lo bueno es lo que nos hace feliz. O sea, de hecho, la palabra bueno significa eso. Lo bueno es lo que nos agrada, lo que está de acuerdo a nuestro tipo de vida. Una persona que, creo que no es muy raro decirlo, una persona que es buena, que ayuda a los demás, que siempre está alegre, que trabaja, que es colaborador, que perdona, que uno dice, es una persona que reparte mucha alegría alrededor. Y es una persona que disfruta de él mismo de ser bueno. O sea, la persona buena disfruta de su bondad. La verdad es que creo que, no sé si hay alguien que diga, yo no quiero ser buen tipo. A todos nos encantaría, distinto es que nos salga más o menos, ¿no? A veces no somos tan buenas personas. Pero uno dice, me encantaría ser buena persona. Me encantaría ser una persona que quiera, y eso es ser buena persona, y por tanto también que sea querida. Porque evidentemente, cuando uno es bueno, la gente lo quiere, ¿no? Con más facilidad, porque nosotros queremos lo bueno. Y entonces uno dice, bueno, lo tenemos de experiencia, ¿no? Esta persona es más buena, todo el mundo la quiere, está lleno de amigos. Entonces, fíjese, la plenitud de bondad es plenitud de felicidad, y por tanto tenemos ahí el regalo que Dios nos hace, que al participarnos de su bondad, nos capacita para ser más felices y para sembrar mucha felicidad a nuestro alrededor. Esto es, en el fondo, lo que nos vino a regalar Jesús, ¿no? Entonces, Dios comparte con nosotros su vida en el momento en que se hizo hombre, que se encarnó, y lo hace de muchas maneras distintas. Decíamos desde recién, la gracia es como la lluvia, que a todos moja. Bueno, de muchas maneras distintas, Dios nos da su gracia. Y uno, ya digo, una persona que nunca en su vida recibió un sacramento, recibe también la gracia de Dios, participa de la vida de Dios, en la medida en que Dios lo ayuda a hacer cosas buenas. Pero el modo ordinario, o sea, por así decirlo, el modo común y corriente en el cual Dios suele dar su gracia, es a través de los sacramentos. Insisto, no es el único, para nada. No es el único, pero es el modo ordinario que Dios tiene para darnos su gracia.
Y es el modo que además, por lo que decíamos al principio, porque son signos sensibles los sacramentos, es el modo que uno dice, claro, ¿cómo hago yo para saber que Dios me compartió su vida? Porque no la veo. Bueno, uno puede ver los efectos, ¿no? Y esto es interesante. Donde, insisto, donde hay bondad, hay gracia de Dios, hay ayuda de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo puedo ser yo capaz de decir, che, a ver, Dios, estoy participando de la vida divina? Mira, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Es decir, volviendo a la definición primera, ¿no? Si uno dice, yo veo el signo, por ejemplo, el pan consagrado, que yo me lo como. Yo veo el signo. Y entonces sé que ese signo está causando, porque es eficaz, ¿no? No como la bandera de la fin de carrera, que muestra pero no causa. Bueno, yo sé que ese signo está causando una mayor bondad en mí. Es impresionante, ¿no? O sea, es decir, ese signo de alguna manera está causando en mí una mayor bondad, una mayor participación en la vida de Dios. Entonces los sacramentos tienen eso de grandeza, que a mí me dan la garantía y la certeza, porque Dios se comprometió a eso, de que si yo veo el sacramento, sé que estoy recibiendo una participación mayor en la vida de Dios. Y esto, bueno, nada, es como la vida se desarrolla poco a poco, no es que se desarrolla de golpe, ¿no? Cualquier vida crece y va madurando, ahora iremos viendo esas cosas también. Entonces uno dice, va, pero yo comulgo y no me pasa nada. Te aseguro que sí, te aseguro que sí. Lo que pasa es que hace falta tener paciencia, dejar pasar el tiempo, repetir el sacramento con frecuencia, lo mismo con la confesión, lo mismo con cualquier sacramento, ¿no? Entonces uno dice, poco a poco, uno va siendo más buena persona cuando participa bien de los sacramentos. No es algo así que digo, yo no puedo, si participo de los sacramentos y después no me interesa para nada ser bueno, no es algo mágico, ¿no? Pero si uno recibe esa capacidad de actuar bien, distinto es después que no queramos hacer práctica esa capacidad, ¿no? Yo me acuerdo una vez un cura amigo mío que tenía un cuñado que era buena persona, pero le gustaba pincharlo a su cuñado cura, ¿no? O sea, y entonces, en un momento dado, nada, le criticaba algunas cosas de la iglesia, le iba diciendo así. Y en un momento dado, estaban caminando los dos por la calle y vio una persona que estacionó el auto mal, en cualquier lugar donde no podía estacionarlo, y se bajó corriendo y entró a la misa, ¿no? Y entonces el cuñado del cura dijo, esta es mi oportunidad para darle un golpe al cura, ¿no? O sea, y te das cuenta, estos tipos rezan, rezan y hacen las cosas mal, ¿no? Como diciendo, la misa no te sirve para nada. Y el cura medio de sobrepique dijo, uy, imagínate vos lo que sería si no rezara, ¿no? Como diciendo, bueno, sería mucho peor, ¿no? O sea, se rieron un poco, no sé qué hicieron de algo. Pero uno dice, a ver, no es que porque si yo recibo los sacramentos, así yo voy a ser un tipo espectacular, buenísimo. Primero que tengo que luchar y esforzarme y querer. Puedo tener la capacidad de hacer el bien y después no hacerlo, ¿no? Pero además, nada, tampoco es una cosa mágica de un día para otro, o sea, sino que hace falta ir participando continuamente en esa vida divina a través de los sacramentos, pero insisto, no es el único modo, ¿no? Uno dice, ¿cómo participo de la vida divina? Bueno, mira, haciendo un ratito de oración, participo de la vida divina. Rezando, leyendo el Evangelio, participo de la vida divina. Haciendo obras buenas, participo de la vida divina. Hay un montón de modos de participar de la vida divina, ¿no? O sea, santificando la vida familiar, o sea, decir, nada, con el cuidado de los hijos, con el trabajo bien hecho, o sea, todo eso nos participa de la vida divina. Los sacramentos son el camino más ordinario y al mismo tiempo es ese signo sensible, ¿no? Que uno lo ve y lo descubre. Bien, ¿cuáles son los sacramentos? Creo que los conocemos. Yo voy a hablar simplemente de dos. Los menciono a los 7 primeros y después hablo de los 2 primeros, que es lo que nos interesa esta vez. Entonces, el primero de todos es el bautismo, ¿tá? Que ahora diremos algunas cosas, por eso lo paso. Después viene la confirmación, que es el sacramento para el cual nos estamos preparando. Después viene la Eucaristía o la comunión, que también creo que lo tenemos muy sabido, es esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ya hicieron la catequesis familiar de comunión, así que ahí en principio esto también lo tenemos sabido. Es decir, Jesús se hace presente en el pan, y entonces a través de ese comulgar, de ese comer al Señor, bueno, nosotros nos hacemos una sola cosa con Dios. Es el sacramento que más nos hace participar de la vida divina, porque ya la unión con Jesús es total, es plena, ¿no? Es absoluta. Entonces es un gran sacramento, ¿no? Y después vienen los demás sacramentos, la confesión, que lo mismo, es un sacramento que nos permite
limpiar, a ver, vamos a ver, si la vida de Dios es hacer las cosas buenas, bueno, cuando uno hace las cosas malas, disminuye, entre comillas, estamos hablando un poco así medio a lo tosco, ¿no? Pero bueno, disminuye en esa vida de Dios. Si el bien aumenta la vida de Dios en nosotros, el mal la disminuye. La confesión es un sacramento espectacular porque, a pesar de que nosotros hacemos cosas malas, Dios nos perdona y nos vuelve a purificar de ese mal que hemos hecho, ¿no? O sea, y entonces, obviamente, participamos de una manera espectacular de la vida de Dios. Cuando uno recibe la confesión, pidiendo perdón de las cosas que hizo mal, desde la última confesión. Bien, el siguiente sacramento es el de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos, antes se le llamaba extrema unción, ¿no? Se cambió el nombre porque daba una mala imagen de lo que es el sacramento. No es un sacramento para recibir cuando estás a punto de morirte y ya no te queda otra más que morirte. Cuando ya, por así decirlo, ya viste el túnel, ¿no? El otro día salió de vuelta un artículo, toda la gente que está así muy cercana a la muerte y después no muere, vuelve a la vida, pero bueno, no se muere, tienen el testimonio de que vieron un túnel, ¿no? Un túnel y una luz al fondo. Bueno, se ve que algo así nos pasará el día que nos muramos. Pero bueno, la cosa es que uno dice, no es que cuando yo estoy viendo el túnel, ahí me das la unción de los enfermos. No, es un sacramento que se recibe cuando uno está teniendo una enfermedad que nos ponga en un cierto peligro de muerte. O sea, en el sentido, yo he dado di muchas más unciones de los enfermos a personas que después siguieron viviendo que a personas que después murieron. O sea, esa es la realidad. Con lo cual uno dice, bueno, el sacramento de la unción de los enfermos nos ayuda a llevar adelante la enfermedad grave que estamos pasando. Entonces, no hay que darla al final de la enfermedad cuando ya la persona está a punto de morir, porque uno lo privó a esa persona de esa ayuda de Dios para ser bueno en la enfermedad. Entonces, es decir, bueno, ahora que estás a punto de morir, pero para sufrir toda la enfermedad sin esa ayuda de Dios tan importante para ser bueno en la enfermedad, y bueno, de alguna manera, por eso digo, la unción de los enfermos, ya digo, no es para dársela a alguien que tiene una gripe, pero sí, nada, si hay una enfermedad de cierto peligro de muerte, no sé, una operación riesgosa o no sé, bueno, está bueno que se pida la unción de los enfermos, ¿no? Eso es un buen sacramento. Vamos al orden sagrado, bueno, es el sacramento a través del cual Dios ordena sacerdote a una persona, ese es el sacramento que he recibido yo, y bueno, nada, nos da esas capacidades de actuar según Dios de otra manera. Obviamente, si yo consagro y hago que el pan pase a ser el cuerpo de Jesús, no es por mi propia capacidad, es por la capacidad que Dios me confiere a través del sacramento. Participo en la vida de Dios de esa manera particular, de ser capaz de consagrar el pan o de ser capaz de perdonar los pecados. Yo no podría perdonar los pecados, de hecho los perdona Dios. Bueno, los puedo perdonar porque Dios me participó en este sacramento del orden sagrado de esa parte de su vida. Me confirió la capacidad de perdonar los pecados a los que... Pero no es algo mío, es algo que Dios me lo dio a través del sacramento, ¿no? Y después el sacramento del matrimonio, que de vuelta, ¿no? O sea, es esa participación en la vida de Dios para ser buenos en el matrimonio. Es un gran sacramento porque la verdad que ser buenos en el matrimonio, bueno, ser buenos en general no es fácil. Y ser buenos en el matrimonio tampoco, ¿no? O sea, de alguna manera, ser buenos padres, buen esposo, buena mujer, no es nada sencillo. Y con el matrimonio recibimos esa capacidad de ser buenos, de actuar según Dios dentro del matrimonio, dentro de la familia, ¿no? Bien, para ir terminando, simplemente decirles unas cositas más que no los mencioné al principio, un poquito más a fondo de los primeros dos sacramentos, que son los sacramentos que nos hacen nacer a la vida de Dios y crecer en la vida de Dios. Es decir, cuando uno recibe el bautismo, nace a la vida de la gracia, y pongo ahí estable. ¿Por qué pongo estable? ¿Una persona que no está bautizada no puede hacer cosas buenas? Por supuesto que sí. Y si puede hacer cosas buenas, vienen de Dios, ha recibido la gracia. Totalmente de acuerdo. Ahora, esa gracia, de alguna manera, son gracias, se dicen actuales, ¿no? Gracias que Dios va dando a las personas, es como la lluvia que todos mojas, de alguna manera, como puntualmente, ¿no? Puntualmente, para que pueda ser esto. Que puntualmente no quiere decir escasamente, son muchas veces que Dios nos da esa gracia, ¿no? Pero el bautismo lo que hace es que se mete la vida de Dios establemente en nuestra alma. Es decir, nosotros quedamos configurados con Jesús. Fíjense, pasamos a ser, se dice, otros Cristos, el mismo Cristo. Es decir, ya nuestra propia persona se transforma a imagen de Jesús, ¿no? Fíjense,
pongo acá, más que imagen, hijos. Ustedes se acuerdan que cuando el Génesis cuenta la creación del hombre, de Adán y Eva, dice que Dios los creó a imagen y semejanza suya, ¿no? Pero el bautismo es como una recreación. Y ya no solo somos imagen de Dios, somos hijos de Dios. El hijo es el que tiene la misma naturaleza del padre. ¿Sí? Un gato tiene hijos gatos, un perro tiene hijos perros, un ser humano tiene hijos ser humanos. Dios, al hacernos hijos suyos, de alguna manera, esto lo dijo un padre de la iglesia, no estoy exagerando, Dios nos deifica, ¿no? Fíjense, el padre de la iglesia decía que Dios se hizo hombre para que el hombre fuera hecho Dios. Es impresionante, de alguna manera nosotros quedamos unidos a Dios, hijos de Dios y por tanto de la misma naturaleza que Dios. Hay una cierta divinización del hombre, ¿no? Bueno, no quiero entrar en esto, pero me parece que mencionarlo está bueno, para que no dejemos de agradecer y maravillarnos de lo que realmente hace la gracia en nosotros, ¿no? Es llamativo, ¿no? Bien, entonces el bautismo, cuando lo recibimos, nos libra de todo mal. Después pasan los años y uno empieza a hacer cosas malas de vuelta, ¿no? Entonces un poco empieza, por eso está la confesión, que es un sacramento espectacular. Pero cuando uno queda bautizado, realmente queda libre de todo mal. También es llamativo. Un niñito bautizado queda libre de todo mal. Un adulto bautizado queda libre de todo mal. Por más macanas que haya hecho en la vida, no sé qué, Dios lo libera de todo mal precisamente porque nos participa de la vida de Dios. Y después, es interesante, si nosotros somos hijos de Dios, el bautismo hace que nuestra casa sea el cielo, la casa de Dios. O sea, la casa de su padre es su casa, ¿no? Cuando sus hijos no les dicen, voy a casa de papá, no, es mi casa, ¿no? Aunque no pusieron un peso para tenerla, y a veces, muchas veces no hacen demasiado para mantenerla, pero uno dice, bueno, la casa del padre es la casa del hijo. La casa de Dios Padre es nuestra casa porque somos sus hijos, la casa de Dios Padre es el cielo. El cielo es nuestra casa. Por eso nosotros, por el bautismo, tenemos derecho a entrar al cielo. Y si queremos, entraremos. Ahora, si un hijo dice, yo no quiero entrar al cielo, no quiero estar en la casa de mi padre, no estaremos. Pero si queremos, el bautismo nos confiere, hace que el cielo sea nuestra propia casa, ¿no? Y finalmente, para decir del bautismo, María es nuestra madre. Es decir, si María es la madre de Dios, de Jesucristo, y nosotros quedamos, como dice la primera de las vistas, configurados con Cristo, bueno, María entonces también es madre nuestra, ¿no? El bautismo hace que nosotros también, además de ser hijos de Dios, pasemos a ser hijos de María. Bien, vamos al sacramento de la confirmación, en breve, después obviamente en las próximas unidades desarrollaremos mejor, esto simplemente es hacer una introducción, pero, es decir, el sacramento de la confirmación es la plenitud del bautismo, es la madurez. Es decir, los primeros dos sacramentos, bautismo y después confirmación, nos llevan a crecer en la vida de la gracia. Acá quiero hacer el paso de una interpretación. A veces se dice que confirmarnos es que uno decide confirmarse en la fe. Es decir, yo decido aceptar que soy cristiano. Y en realidad, obviamente eso lo haces, porque si no, no te vas a confirmar. Si no se confirma es porque uno libremente decide hacerlo. Pero en realidad no es que yo confirmo mi fe, es que Dios confirma lo que hizo en mí en el bautismo. Dios lo fortifica, lo hace más fuerte, lo hace más pleno, lo hace más maduro. Un bebito que nace es un ser humano completo y perfecto, ¿sí? Pero obviamente conforme pasan los años va creciendo y madurando y se va haciendo, no digo más hombre, pero va perfeccionando su humanidad. La confirmación perfecciona el bautismo, perfecciona esa vida de Dios, de hijos de Dios que somos nosotros. Es como un refuerzo, bueno, es lo que dice ahí, es llegar a la madurez de la vida de la gracia, es decir, de la vida divina, de la participación de la vida divina. Por eso se nos infunde de una manera muy especial el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se nos da. ¿Y qué es la persona de la Santísima Trinidad? Bueno, lo van a escuchar alguna vez, me imagino, es el amor entre Jesús y el Padre, es decir, el amor de Dios. O sea, Dios ama con un corazón infinito, inmenso, y ese amor de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claro, decir que el Espíritu Santo es infundido en nuestros corazones, es decir, que el amor de Dios es infundido en nuestras vidas. Y fíjense, para que vean todo esto cómo va cerrando, ¿no? Cómo realmente se entiende, fíjense cómo Jesús les dice a los apóstoles, en la última cena les dice, les doy un mandamiento nuevo. Dice, ámense los unos a los otros. Hasta ahí, de nuevo, no tiene nada, porque
el amor era una cosa que estaba mandada ya desde Moisés, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué dice Jesús que es nuevo? Porque le dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si Moisés les decía, ámense los unos a los otros como ustedes mismos. ¿Y por qué cambió esta capacidad de Dios? Porque, claro, yo puedo amar, si no participo de la vida de Dios, puedo amar como amo yo, como me amo a mí mismo, así puedo amar a los demás. Pero claro, en el momento en que Jesucristo se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y nos dio la participación en su vida a través de los sacramentos, principalmente, nosotros recibimos, y concretamente por la confirmación, recibimos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Entonces tenemos ahora la capacidad de amar como ama Dios. También es impresionante. Por eso Jesús nos dice, ya no quieran a los demás como se quieren a sí mismos, quieran a los demás como los quiero yo. Porque yo te acabo de regalar mi amor. Y por tanto vos ahora podés amar con mi amor. Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. De hecho, siempre cuento, me lo habrán escuchado decir porque me quedó muy grabado, esa expresión que me dijo una vez un sacerdote amigo, ya fallecido, que me comentó, yo le decía, ¿cómo hacer para que la gente descubra que Dios la quiere? ¿Cómo hacer para la gente? Y él me dijo, vos sos el amor de Dios para ellos. Entonces, claro, Jesús nos dice, quieran a los demás con mi amor, muestren a los demás cómo los quiero. Esa es la misión que tenemos, ¿no? Impresiona. Por eso mostrar el amor de Dios, lo somos capaces porque Dios nos infundió el Espíritu Santo, que es el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, el recibir al Espíritu Santo, la plenitud de esa vida de la gracia, nos inclina al bien. Es decir, nos da una perfección en esa capacidad de hacer el bien. Y eso es lo que llamamos santidad. La santidad es ser muy buenas personas. Otro amigo mío me decía, mira, antes de ser santos, tenemos que ser buenos tipos, ¿no? O sea, uno dice, efectivamente, ¿quién es un santo? Un muy buen tipo, un heroico buen tipo. Eso es un santo, ¿no? O sea, decir, entonces uno dice, mira, si querés llegar a la santidad, empieza por el 1, si querés llegar a 10, empieza por 1. Primero sé buen tipo, después sé muy buen tipo, ¿no? Después sé heroicamente buen tipo, ¿no? Entonces, la confirmación nos inclina al bien y por tanto nos inclina a la santidad, es decir, a ser buenas personas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que acabamos de decir, es una misión. Es decir, el bien es algo que se difunde, que se transmite, que se pasa. Por eso estamos llamados también a mostrar al mundo el amor de Dios. Es decir, primero con tu vida. Queriendo a los demás, mostramos a Dios cuánto nos quiere. Mostramos, perdón, a los demás cuánto los quiere y nos quiere Dios. Y después con la palabra también. A veces hay que anunciarlo. Hay que anunciar, che, esta gran bondad, todo esto que estamos diciendo ahora que es espectacular, ¿no? Dice, esta gran bondad que recibimos de Dios, de participar de su vida, de que nos hace buenos, de que nos hace capaces, de que nos regala el cielo, de que nos hace capaces de vivir como Él vive. Bueno, eso es algo que hay que difundirlo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos invita también, no solo a desarrollar en nosotros esa vida divina, esa vida de bondad, sino también a anunciarla, a decir, che, vale la pena, porque no nos olvidemos que la vida de bondad es lo que nos hace felices y lo que reparte felicidad a nuestro alrededor.